Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos vamos a estar enfocando en las enseñanzas del Buda. Entonces, nos vamos a... El evento es una charla de Dharma y no vamos a hacer meditación o recitación, otras cosas. Vamos a estar aprendiendo sobre el primer discurso del Buda, el Dhammacakkappavattana Sutta, uno de los primeros discursos del Buda. Se supone que le enseñó este discurso, lo compartió después de su despertar con sus 5 amigos, los ascetas. Am, y aquí fue donde comenzó el movimiento, la gira de la rueda del Dharma, que son las enseñanzas, ¿verdad? O compartir la realidad con todos los seres. Y después de este discurso, sigue el discurso del no yo, Anattalakkhana Sutta, que también le enseñó a estos 5 amigos. Ah, Porque aunque compartió ese primer discurso con sus amigos, todos no se despertaron, solo vamos a ver que solo uno de sus amigos, Kondaña, realizó el primer nivel de despertar y no fue hasta el segundo discurso, el discurso del no yo, que todos los 5 amigos realizaron en el estado de Arahant, completamente despiertos. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla y vamos a entrar al discurso propio. Antes de comenzar, homenaje al Buda. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Bueno, comenzamos con el Dhammacakkappavattana Sutta, que se encuentra en los discursos conectados del Samyutta Nikaya, ¿verdad? En las nuevas versiones, como las traducciones de Bhikkhu Bodhi o las que se encuentran en Sutta Central o Bosque Theravada, se utiliza esta manera de clasificar los discursos, ¿verdad? SN, Samyutta Nikaya, 56.11, ¿verdad? Que es diferente de el Polytext Society. Entonces hay dos maneras de clasificar los discursos, pero hoy en día se utiliza ah, esta manera. Mm, Hay unos compañeros que quieren entrar a la sala. Muy bien, comenzamos. Esto es lo que he oído en una ocasión. El Sublime estaba residiendo cerca de Benares, en Isipátana, el Parque de los Venados. Allí el Sublime se dirigió al grupo de los 5 mendicantes. Estos dos extremos mendicantes no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y adicción a la mortificación. Esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos dos extremos, el Tathagata ha penetrado el camino medio que genera visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce al despertar y que conduce al nirvana. Bueno, comenzamos con no debería, no deberían ser seguidos por un renunciante estos dos extremos que se encuentran aquí. ¿Verdad? Complacencia en los placeres sensuales. Entonces aquí la manera que se explica esto es que
Se explica de la perspectiva de la vida del príncipe Siddhartha, que primero vivía una vida muy lujosa, ¿verdad? Como un príncipe, un noble, y pudo aprovechar de todos los placeres sensuales en su día, pero aún así no encontró ah, la felicidad, ¿verdad? El bienestar completo, el escape del sufrimiento, del dolor, el escape de la muerte y el renacimiento y todo lo malo. Y después siguió con las prácticas ascéticas, ¿verdad? De la mortificación del cuerpo. Y también encontró que pues ahí no había liberación, no había fin de sufrimiento, no había fin de muerte, no había fin de renacimiento, no había fin de dolor, no había despertar, solo encontraba más y más y más dolor. Entonces, deben evitarse estos dos extremos a través de simplemente, como se dice, aprovechar de la vida o dejarse llevar por los sentidos o la sensualidad, ¿verdad? Como, oh, pues solo hay esta vida, no hay nada más, tengo que aprovechar de cada momento e intentar de exprimir toda la felicidad y todo el placer, ¿verdad? De cada momento y cada día. Si vivimos de esa manera, no vamos a encontrar la felicidad, solo placeres, placeres sensuales. Y como los placeres sensuales dependen de condiciones, son inestables, son impermanentes, transitorios, ¿verdad? No tenemos una felicidad segura. Entonces, si no podemos conseguir esos placeres sensuales, no estamos felices. Surge el sufrimiento y simplemente saber que se van a terminar nos causa mucho dolor. No sé si se han dado cuenta cuando van de vacaciones, ¿verdad? El último día de vacaciones, ¿cómo se sienten? Tengo que regresar al trabajo, tengo que regresar a la familia, con los amigos, etcétera, ¿verdad? Qué doloroso es el último día de vacaciones. Aunque estás ahorita en un momento de placer, simplemente saber que en el futuro se te va a terminar es doloroso, ¿verdad? Y es lo mismo con esta vida, ¿verdad? Oh, me gusta mi vida, pero simplemente pensar en que tu vida cambie o que vas a morir trae mucho dolor. Aunque no lo estés experimentando en este momento, tal vez vives una vida muy agradable, muy lujosa, pero simplemente pensar que podía ser diferente trae mucho dolor, ¿no? Entonces no podemos basar nuestra felicidad en la sensualidad. Es una misión imposible de conseguir, ¿verdad? No solo eso, pero no nos lleva a ver las cosas claras o no nos lleva a escaparnos de, de la muerte y del nacimiento, del renacimiento. No nos trae el despertar, la iluminación. Simplemente nos trae un estado agradable en este momento. Esto. Y el otro es de la mortificación, ah, de intentar de, ¿cómo se dice? Reducir o eliminar toda nuestra mala karma o pecados, etcétera, a través de experimentar el dolor en este momento. Es decir, intentar traer los resultados de las malas acciones en el pasado en este momento para no experimentarlos en el futuro, ¿verdad? Una práctica que se ha encontrado en muchas religiones, ¿verdad? De traer dolor al cuerpo y así a ganar, como dice, am, un escape de las malas acciones de uno. A través de traer dolor a uno mismo, uno no encuentra purificación de la mente. No hay nada noble en no comer, no beber, no dormir, no proteger el cuerpo. No hay nada noble en eso. Pero algo muy importante es que esto de evitar los dos extremos ah, no es que uno encuentre su propio camino, ¿verdad? No estamos diciendo que, no estamos hablando del camino de moderación, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de moderación cuando hablamos de evitar estos dos extremos. Nos vamos a dar cuenta que el Buda nos va a decir qué es la manera de evitar estos dos extremos, que no es la moderación. Seguimos acá abajo. ¿Cuál, oh mendicantes, es el camino medio, verdad? ¿Cuál es el camino medio? Que el Tathagata ha penetrado, que genera visión, que genera entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana. Simplemente es este octuple sublime sendero.
Es decir, perspectiva armoniosa, pensamiento armonioso, habla armoniosa, acción armoniosa, estilo de vida armonioso, ejercicio armoniosa, atención armoniosa y equilibrio armonioso. Este Om mendicante es ese camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce al despertar y al nirvana. Entonces, cuando hablamos de evitar los dos extremos y seguir el camino medio, estamos hablando de seguir el noble octuple sendero, ¿verdad? El camino medio no es que cada uno encuentre su propio camino medio o cada uno encuentre su moderación en su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, antes, no sé, antes me tomaba 4 cervezas al día, ahora solo 2, ¿verdad? Es el camino medio. Antes me peleaba con mi pareja todos los días, ahora solo cada otro día. No, no estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de, en veces me dejo llevar por el placer y en veces me dejo llevar por la mortificación. Y así como estamos balanceando, ¿verdad? Moderación, las dos. No estamos hablando de eso. Es un camino independiente de lo sensual y de la aversión, ¿verdad? De la codicia y de la ira, ¿verdad? Entonces no estamos buscando un camino que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Eso no estamos buscando. Estamos siguiendo la receta que nos dio el Buda. Y creo que es muy importante porque muchas veces se comparte el camino medio como el camino de moderación, pero no es eso, ¿verdad? Y por eso sigo regresando a este tema. No estamos hablando de eso, es algo completamente diferente, diferente. El camino medio es independiente de la sensualidad, del placer y el dolor sensual. Queda afuera de eso. Los placeres y los dolores es lo que se dice mundano, ¿verdad? Del mundo, lokiya en Pali. Y el camino medio es más allá de lo mundano, que es lokutara, sobre el mundo, ¿verdad? Trascendiendo el mundo. Y el escape de estos dos caminos de placer y de dolor se encuentra a través de la perspectiva armoniosa o punto de vista correcto. Típicamente lo traducen así, samadhi. Um, y samadhi, la mayoría del tiempo en los discursos, se explica, se define como las 4 nobles verdades, lo que vamos a estar aprendiendo hoy, ¿verdad? Y también se puede explicar como el entendimiento de Paticca Hay un discurso que es en el Majjhima Nikaya, los discursos medios que se llama Samadhi Sutta, el discurso sobre la perspectiva armoniosa por el Arahant Sariputta. Y ahí da varias diferentes maneras que podemos entender Samadhi, la perspectiva armoniosa, ¿verdad? Pero siempre regresamos a este tema de las 4 nobles verdades, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que comenzamos con el entendimiento de las 4 nobles verdades y este entendimiento de las 4 nobles verdades es el camino medio, ¿verdad? Como al nivel de cognitivo, ¿verdad? Vemos el mundo en luz de estas 4 nobles verdades, del punto de vista armonioso. Ese es el camino medio. Y de ahí seguimos a los pensamientos, ¿verdad? O intenciones armoniosas, que es Nekama, Abhyapada y Abhihimsa, que simplemente son pensamientos o intenciones de renuncia, de no ira y de no crueldad. O podemos decir pensamientos de caridad, pensamientos de benevolencia y pensamientos de compasión, pensamientos compasivos. Y de ahí sigue pues el comportamiento en habla, acción y el estilo de vida de uno. Y después entramos a la práctica de la meditación, de los 4 ejercicios de la meditación, que es proteger los sentidos, eliminación de estados malsanos en la mente cuando han surgido, el desarrollo de los estados sanos en la mente cuando no están presentes y el cultivo de los estados sanos en la mente cuando están presentes. Esos son los Chatari Samapadana o Samavayama. Y de ahí vamos a la atención plena, ¿verdad? La atención armoniosa, que es la práctica de la respiración, de la satipatthana,
de Vipassana y todo eso. Y de ahí entramos a la última etapa de Samadhi o Samadhi del equilibrio mental, que la mayoría del tiempo se entiende como los cuatro yanas, ¿verdad? Pero simplemente estamos hablando de un estado en que no están presentes los nivaranas, los pancha nivaranas, los cinco impedimentos, ¿verdad? Ah, y la mente está en un estado completamente libre de estados malsanos. La mente está unificada. Samadhi, un estado de unificación armonioso en la mente, ¿verdad? Entonces, este es el camino medio, seguir esta receta. Estamos hablando este es el camino medio que evita los dos extremos. Y después sigue el Buda, o mendicante, ese es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce al despertar y al nirvana. Esta, oh mendicantes, es la supernormal realidad del sufrimiento, sufrimiento, dolor, insatisfacción, angustia, descontento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, los cinco constituyentes sujetos a la personalización son sufrimiento. Pancho Padana Kanda. Entonces hay que regresar aquí. Muchas veces mal traduce esto como todo es sufrimiento, ¿verdad? El Buda dijo que todo es sufrimiento, pero uno en su vida sabe que no es verdad, ¿verdad? Hemos tenido muchos momentos, minutos y horas de muy agradables, de felicidad, ¿verdad? Momentos de gran amor, ¿verdad? Y compasión hacia uno y otros seres. Aquí el Buda nos está diciendo que estos cambios en nuestra vida, ¿verdad? Porque la vida, la realidad consiste de la impermanencia, ¿verdad? Que todo está cambiando, la instabilidad de la vida. Y aquí está hablando de diferentes actividades, ¿verdad? O diferentes ocasiones en nuestra vida que a todos nos pasan, que nos va a traer sufrimiento, ¿verdad? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. Todos vamos a experimentar y ya hemos experimentado esto, ¿verdad? Nadie es libre. Tenemos que darnos cuenta de esto para ver la realidad, ver las cosas tal como son, tal como surgen y cesan, ¿verdad? En vez de, no, pues no hablamos de la muerte en esta casa, ¿verdad? O quieres compartir algo de la muerte y dices, ni pienses en eso, ¿verdad? O, ¿qué tal si esto? Oh, no pienses en eso, ¿verdad? No, tenemos que afrentarnos a la realidad y ver la realidad completa, samadhi, ¿verdad? La perspectiva completa, armoniosa, que no va en conflicto con la realidad. Si nosotros no nos afrentamos a estas realidades, cuando surgen en nuestra vida no vamos a estar preparados y nos van a traer mucho dolor porque no vamos a poder soportar, aguantar estas actividades normales, ¿verdad? El nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, etcétera, no son cosas malas, tampoco son cosas buenas. Es simplemente la realidad del mundo, ¿verdad? De la misma manera que gira la tierra y que los diferentes aspectos de la naturaleza están trabajando, pues esto de que todo está cambiando y surge el sufrimiento y surge la felicidad es parte de eso. Es un aspecto natural del mundo y debemos entender eso y no tomar que el sufrimiento solo me pasa a mí o que el sufrimiento es algo afuera de la realidad de cómo las cosas deben ser, ¿verdad? Las cosas son como son y a veces traen sufrimiento y a veces traen alegría y felicidad, a veces traen dolor y a veces traen placer, ¿verdad? Entender esto para no pensar que cuando surge el dolor o el sufrimiento que es algo fuera de lo normal, que algo pasó mal, que, no sé, los dioses o el universo me está castigando a mí personalmente. No, 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 algo muy normal. Y después el Buda da una enseñanza, creo que yo pienso que es la enseñanza más profunda, porque el segundo discurso, el Buda explica este tema, el de
los pancha kanda, ¿verdad? Pancha upadana kanda, aferrándose a los 5 kandas, ¿verdad? Y aquí lo traducí como lo explicaba mi maestro Bhanti en breve, los 5 constituyentes sujetos a la personalización son sufrimiento, ¿verdad? Los 5 constituyentes son los pancha kanda, los 5 kandas. Un kanda es como un montón, ¿verdad? Simplemente como un grupo de cosas. Upadana es aferrar, ¿verdad? O apegarse, ¿verdad? Personalización, tomarlo como de uno. Son sufrimientos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos identificamos o personalizamos, nos aferramos, nos apegamos a estos 5 constituyentes ah, que llamamos yo, mío, parte de mí o el mundo, surge el sufrimiento, ¿verdad? Porque como la vida en que experimentamos nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, etcétera, los constituyentes también siempre están cambiando, no son permanentes, son inestables, son transitorios. Y si cambian y no permanecen como queremos, nos va a traer sufrimiento. Entonces, este apego o esta identificación con los constituyentes que deben ser de tal manera y no es posible que permanezcan de tal manera, nos va a traer sufrimiento. Entonces, cuando entendemos que nosotros no somos estos 5 constituyentes, ¿verdad? Que no son míos, mi yo o parte de mí, los dejamos ir y los vemos como son, que surgen y cesen, estamos libres del sufrimiento. Es solo cuando los tomamos como mío, mi yo o parte de mí que sufrimos. Porque en ese momento que los tomamos como parte de uno, no estamos viéndolos como son en realidad, inestables ah, y impermanentes. Esta o mendicantes es la supernormal realidad del origen del sufrimiento. Es este deseo, tanha. Entonces hay que quedarnos aquí un momento. Tanha viene del término sánscrito que es Trishna. Y Trishna es sed. En inglés como thirst. Thirst, Trishna. Es muy cerca, ¿verdad? Entonces viene de sed. Y la sed no es algo que tú deseas, ¿verdad? Mira, son las 4 de la tarde. Me gustaría tener sed en este momento. No, no lo piensas, ¿verdad? No es un deseo así. No es algo que estás pensando, un anhelo. Es como un impulso, ¿verdad? De repente surge la sed. Tengo sed, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos deseo, no hay que tomarlo como nosotros pensamos como un deseo para que sea un día bonito, ¿verdad? Un deseo de realizar nirvana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un impulso, ¿verdad? Una reacción. Eso es tanha, es como la sed, ¿verdad? Entonces seguimos. Es este deseo que genera nueva existencia, ¿verdad? Este impulso, Bhante Puniji decía impulso emocional, que genera la nueva existencia, que asociado con placer y pasión y se delita aquí y allá, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cuando el Buda nos está diciendo que es tanha, que no es algo tanto cognitivo, pero algo más somático, ¿verdad? Algo más afectivo. Placer y pasión se delita aquí y allá, ¿verdad? Es como cuando bebes algo muy sabroso, comes algo muy sabroso, ¿verdad? Qué rico, me encanta, ¿verdad? Lo sientes agradable. No lo estás pensando, ¿verdad? Comienzas a analizar, no, mira, esta comida tiene arroz y tiene esta vitamina y tiene proteína, etcétera. Debe ser muy bueno para mí, te pones feliz. No, en el momento que lo pruebas y es agradable, sientes el placer y la pasión y el deleite, ¿verdad? Así es Tanja. A través de todo lo que estamos experimentando en el momento, inmediatamente, sin analizar, ¿verdad? Te conmueve a dejarte llevar por eso, la codicia, o a empujarlo, no quererlo, la aversión, el odio. No lo quiero, ¿verdad? Rechazarlo. Entonces, cuando hablamos de tanja, estamos hablando de este aspecto. Es decir, el deseo sensual, ¿verdad? Ah, esto es kama tanja. Kama es lo sensual, ¿verdad? Entonces, este impulso sensual, ¿verdad? Es la causa, es el origen de nuestro sufrimiento. Porque, como les dije anteriormente, que todo lo sensual es inestable, ¿verdad? Depende de condiciones y no lo podemos tener todo el tiempo. Y debido a eso, entonces nos trae sufrimiento, ¿verdad? Este impulso para siempre experimentar lo agradable y nunca experimentar lo desagradable,
nos trae sufrimiento, porque la realidad es que vamos a experimentar agradable y desagradable, es la realidad, tenemos que aceptar eso. El segundo es Bhava Tanja. Bhava es literalmente como surgir, ¿verdad? Pero se utiliza como ser o existir o nacer, podemos decir, muchas diferentes maneras que se puede traducir Bhava. Ah, es como en Bhavana, la meditación, ¿verdad? Traes un estado a la mente. Entonces, Bhava Tanja es ese impulso para seguir viviendo, ¿verdad? Seguir existiendo, que todos tenemos. No es algo que lo piensas, ¿verdad? En el momento que te encuentras en peligro, en un segundo tu cuerpo se mueve para escapar, para seguir viviendo. Entonces es algo muy inconsciente, ¿verdad? Para seguir viviendo. Un impulso, una emoción, decía Bhante Punajin. Y después Vibhava Tanja, ¿verdad? El impulso de no surgir o de no existencia, ¿verdad? Y aquí en realidad encontramos lo contrario a los dos primeros tanjas. Están incluidos en este. Entonces, un rechazas el mundo, rechazas todo lo sensual, pero de una manera de aversión, no de aceptar, no de una manera de ecuanimidad. Pero ves todo eso y me da asco, lo odio, me quiero escapar, ¿verdad? Pero de una perspectiva de aversión y odio a las cosas, ¿verdad? De una perspectiva de un estado malsano en la mente, ¿verdad? Y sería mejor que no estuvieran estas cosas, ¿verdad? No solo que quieres escaparte de ellas, pero las quieres destruir. Entonces sería mejor que, ¿verdad? No hubieran otros seres o que no hubiera un mundo físico, quiero destruir el mundo o uno mismo, ¿verdad? Intentando de escapar de la realidad en este momento, una aversión a lo que está pasando en este momento. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de Vibhavatanja, de una aversión, ¿verdad? A estar en este momento. Seguimos. Esta o mendicantes es la supernormal realidad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de este mismo deseo, tanja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el despertar? Muchos dicen, oh, ¿qué es el despertar? ¿Qué es el iluminar? ¿Qué es ser un Buda? ¿Qué es ser un arahant? Y dan respuestas muy complicadas o nunca podemos saber, etcétera, etcétera. Pero el Buda nos dice muy claramente, ¿verdad? Simplemente la eliminación de tanja, eso es el despertar. O la eliminación del sufrimiento, es despertar, ¿verdad? Entonces no la tenemos que ser, no tenemos que entrar en preguntas metafísicas o muy filosóficas o, ¿verdad? Místicas. Es así, es muy claro. El fin del sufrimiento, la eliminación de tanja, de este impulso inconsciente emocional, es el despertar. Estar completamente libre de cualquier estado malsano, ¿verdad? Mental, del sufrimiento, de la aflicción, del dolor mental. Todo eso es el despertar, ¿verdad? El Buda por todo, en varios discursos nos da esta explicación del despertar, ¿verdad? Entonces, el Buda sí nos explicó, sí podemos hablar de qué es el despertar, qué es el estado de un Buda, qué es el estado de un Arahant, ¿verdad? ¿Qué es la liberación? Es muy claro, ¿verdad? Muy simple, de hecho. Esta o mendicantes es la super normal realidad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente es este octuple sendero. Entonces, para eliminar, ¿verdad? Para estar libres del sufrimiento tenemos que eliminar la causa y el origen del sufrimiento, que es tanja, este impulso sensual a la existencia y la no existencia. Y se eliminan estos tres deseos, estos tres tanjas, estos tres impulsos a través de la práctica del noble octuple sendero, ¿verdad? Entonces, a través de la práctica de la perspectiva armoniosa, pensamientos armoniosos, la habla armoniosa, acción armoniosa, estilo de vida armonioso, ejercicio armonioso, atención armoniosa y equilibrio armonioso, es este mismo camino que a través de practicarlo poco a poco vamos a eliminando o reduciendo las causas del sufrimiento. Y también vamos poco a poco reduciendo y eliminando el sufrimiento también a la misma vez, ¿verdad? Entonces,
No tenemos que entrar en temas muy así metafísicos o filosóficos. Es muy simple. El Buda dice, sigan el camino tuple sendero y de esa manera van a poder realizar el despertar, que es el fin del sufrimiento a través de la eliminación del deseo, de tanja, del impulso. Esta es la supernormal realidad del sufrimiento, ¿verdad? Esta supernormal realidad del sufrimiento debe ser completamente comprendida. Esta supernormal realidad del sufrimiento ha sido completamente comprendida. Así, oh mendicantes, con relación a las cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Entonces, muchas personas me han dicho, Bante, pero ya sé las cuatro nobles verdades, ¿verdad? Dukkha, Samudaya, Nirodha y Maga. Ya las sé, Bante, pero aún así estoy sufriendo. Mira, aquí el Buda te va a explicar por qué. Entonces, cuando tú te memorizas, ¿verdad? O dices que entiendes las cuatro nobles verdades, estás en la primera etapa de entendimiento, en esta, ¿verdad? Esta es la supernormal realidad del sufrimiento. Oh, dukkha. Sí, yo sé que es dukkha, cognitivamente como un concepto. Yo sé que es dukkha. Estás en ese nivel, pero no es suficiente, ¿verdad? El Buda habla de tres, pues digo, en la tradición Theravada se hablan de tres etapas. Um, Pariyati, Patipati y Pativedha. Pariyati, Pariyati es como el estudio, como estamos haciendo en este momento, ¿verdad? O estamos entendiendo el sufrimiento de un nivel cognitivo. Es la primera ah, ah, parte aquí que vemos de cómo el Buda está explicando tres partes para el entendimiento del sufrimiento de dukkha. Entonces, esta parte, lo que estamos haciendo hoy en este evento, estamos realizando esta primera parte. Esta es la supernormal realidad del sufrimiento, que es pariyati, el estudio, entendimiento cognitivo. Pero de ahí nos toca caminar o practicar patipati, ¿verdad? Realizar completamente el entendimiento del sufrimiento, que es la segunda, ¿verdad? Esta supernormal realidad del sufrimiento debe ser completamente comprendida. Y esto no es a través del estudio, ya no estamos hablando del estudio, estamos hablando de, de paña, a través de vipassana, ¿verdad? Entonces, a través de la práctica de meditación tenemos estas experiencias en que vemos muy claramente el sufrimiento en la meditación, ¿verdad? Ah, estos momentos que llamamos momentos de sabiduría que surgen a través de la meditación. Es esta segunda parte, ¿verdad? Entonces, pasamos más allá del estudio académico, cognitivo y entramos a la experiencia, ¿verdad? Aprender experiencialmente a través de la meditación, a través de la visión clara, que es la vipassana. Agarramos un poquito de paña, ¿verdad? Ese es el patipati, caminando el sendero. Y después terminamos con esta super normal realidad del sufrimiento ha sido completamente comprendida. Esto es ya cuando has completamente entendido qué es dukkha, que es simplemente para los arahants, para los pacheka budas y para los amasamburas. Solo los despiertos y las despiertas lo han completamente comprendido, ¿verdad? Entonces ya has visto todo claramente y te has despertado de la realidad del sufrimiento, ¿verdad? Entonces hay tres niveles que debemos practicar. Primero, pariyati, que es el estudio como hoy. Después, patipati, es comenzar a experimentar esos estados de sabiduría, conocer a nivel experiencial, experimentar el sufrimiento, ¿verdad? Y completamente entender el sufrimiento, que es el nivel cuando uno ya se despertó, ¿verdad? Entonces, estas son las tres prácticas para poder completamente entender las cuatro nobles verdades. Entonces, no lo puedes hacer a través de simplemente un nivel académico. Nunca lo vas a realizar. Tienes que experimentarlo. Y después sigue, así, oh mendicantes, con relación a las cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Y después sigue con la segunda noble verdad. Esta es la supernormal realidad del origen del sufrimiento, ¿verdad? Cognitivamente ahora sabemos que hay kama tanja, bhava tanja y vibhava tanja, ¿verdad? El deseo o el impulso sensual, el deseo impulso a la existencia, el deseo impulso a la no existencia, ¿verdad? Lo sabemos cognitivamente, eso es pariyati. Ahora patipati, ¿verdad? Experimentarlo
a través de la meditación, otra vez, experimentar, conocimiento experiencial. Y completamente experimentarlo, que es solo cuando despertamos, ¿verdad? Aquí otra vez seguimos la misma fórmula de estudio. Y lo mismo para la tercera noble verdad. Esta es la supernormal realidad de la cesación del sufrimiento. Nirvana, Niroda, todos lo sabemos, ¿verdad? Hemos escuchado de Nirvana, lo que es. Pero tenemos que experimentarlo a través de la meditación, ¿verdad? A través de la meditación lo conocemos, lo experimentamos. Eso es el patipati, caminar el camino. Y otra vez, completamente lo hemos realizado, ¿verdad? Entonces es ser un arahant, otra vez un Buda. Y sigue así, oh mendicantes, con relación a las cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta es la supernormal realidad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, ¿verdad? La cuarta noble verdad, que es el noble, el noble octuple sendero. Todo lo conocemos, les acabo de explicar las 8 etapas, ¿verdad? Entonces es el nivel cognitivo, que es pariyati, y después patipatis, experimentarlo o realizarlo, ¿verdad? La práctica del noble octuple sendero, ¿verdad? La práctica de sila, de los preceptos, la práctica de la meditación y la práctica del entendimiento, paña, ¿verdad? Hacerlo, realizarlo, practicarlo, bhavana, el esfuerzo, vayama, patana, el esfuerzo para seguir practicándolo. Entonces aquí encontramos la misma fórmula para el noble octuple sendero y la persona que ha completamente ah, caminado el noble octuple sendero es el arahant, ¿verdad? Y aquí está la tercera parte, el tercer aspecto de esta cuarta noble verdad. Esta supernormal realidad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento ha sido desarrollada, ¿verdad? Completamente desarrollada. Así, oh mendicantes, con relación a las cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Entonces tenemos el sufrimiento, ¿verdad? Conociéndolo cognitivamente, experimentándolo y completamente experimentándolo, entendiéndolo, ¿verdad? Lo mismo para el origen, lo entendemos cognitivamente, ¿verdad? Comenzamos a experimentar el origen y lo completamente entendemos y experimentamos el origen del sufrimiento que es Tanha. Lo mismo para Niroda, que es Nirvana, ¿verdad? El despertar. Lo conocemos cognitivamente. Después lo comenzamos a experimentar a través de la práctica, como en los estados del despertar, el que entra a la corriente, el que regresa una vez, el que no regresa a Arahant. Esas son las personas que han experimentado uh, a niveles más altos. Y después sigue la cuarta noble verdad, ¿verdad? Del octuple sendero. Sabemos que hay 8 partes, 8 etapas y cómo practicarlos y después ponerlo en práctica, ¿verdad? Ponerlo en práctica y poco a poco ir perfectando estas prácticas, ¿verdad? Hasta realizar completamente el despertar, que es decir, a través de esas prácticas comenzamos a reducir y eliminar las causas del sufrimiento y a través de reducir y eliminar las causas del sufrimiento, nos escapamos del sufrimiento y realizamos la tercera noble verdad, que es el despertar. Y después aquí el Buda nos dice, mientras o mendicantes el entendimiento y la visión con respecto a estas 4 supernormales realidades, de acuerdo con la realidad bajo sus 3 modos y 12 aspectos, no fue totalmente puro en mí. Entonces, 3 modos, ¿verdad? Como les dije, cada noble verdad tiene 3 modos, ¿verdad? Pariyati, Patipati, Pativeida. Uh, entonces, 3 por 4 son 12, ¿verdad? Entonces hay 12 con las 4 nobles verdades. No fue totalmente pura en mí. Entonces, hasta cuando no desarrollemos estos 12 aspectos, no estamos libres del sufrimiento. No estamos libres de tanja, ¿verdad? Entonces, si uno quiere despertar, uno tiene que completamente practicar, realizar estas 12 aspectos, estas 12 etapas de las 4 nobles verdades. No admití al mundo con sus devas, maras y brahmas, la humanidad con sus ascéticos, brahmanes y hombres, que había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación. Entonces, aquí otra vez nos está diciendo el Buda, ¿qué es el despertar, verdad? ¿Qué es completamente despertar? ¿Qué es la iluminación? ¿Verdad? Es
completamente desarrollar, realizar los 12 aspectos de las 4 nobles verdades. Muy simple, ¿verdad? De entender, pero muy difícil de practicar. Y cuando mendicantes el entendimiento y la visión con respecto a estas 4 supernormales realidades de acuerdo con la realidad bajo sus 3 modos y 2 aspectos fue totalmente puro en mí, entonces admití y surgió en mí el entendimiento y la visión inconmovible es mi liberación. Este es el último nacimiento. Ahora no hay nueva existencia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el despertar, las 4 nobles verdades, el noble octuple sendero, no se puede separar de la perspectiva del renacimiento, de la reexistencia, ¿verdad? Hoy en día hay muchas perspectivas de un budismo más secular, pero no puede haber budismo, no hay despertar, no hay las 4 nobles verdades sin el renacimiento, ¿verdad? Si no hay renacimiento, entonces no tiene sentido las 4 nobles verdades en lo noble octuple sendero, nada de eso no tiene propósito, ¿verdad? Entonces no se pueden separar esas dos cosas, bien, ¿no? Son interdependientes, ¿verdad? Como hablamos en el budismo de la interdependencia. Esto dijo el sublime, los 5 mendicantes regocijaron de las palabras del sublime. Cuando esta exposición se estaba partiendo, surgió en el venerable Condaña la pura y inmaculada visión del Dhamma. Todo aquello que está sujeto a un surgir está sujeto a un cesar. Aña Condaña ahora es un sotapana, uno que entró a la corriente. El primer nivel de despertar. ¿Verdad? Él estaba escuchando estos sufrimientos, esta es la causa del sufrimiento, este es el escape del sufrimiento, ese es el camino. Y después comenzó a experimentarlo y lo experimentó a un nivel que lo llevó al primer nivel de despertar, que es Sotapanna, Sotapati. Cuando el sublime puso en movimiento la rueda del Dhamma, las divinidades terrestres hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda del Dharma ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benaris en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida ni por ninguna zeta Brahman, divinidad, Mara, Brahma o ningún ser universal. Y después va por todos los cielos, ¿verdad? Diferentes niveles de cielos. Entonces, otra vez, la cosmología, ¿verdad? Budista no se puede separar del budismo de la práctica de la atención plena, de la práctica de jhana, de la práctica del budismo, ¿verdad? Como el renacimiento, estos diferentes estados de ser no se puede separar. Están aquí, ¿verdad? Y son partes de las enseñanzas. No es decir que las tienes que creer ciegamente, ¿verdad? Oh, sí, pues aquí lo dijo el Buda y yo lo voy a creer porque lo dijo el Buda. No, 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 no. Pero lo que no podemos hacer es negar. Oh, mira, tal vez alguien lo puso ahí o el Buda en realidad no quería eso, solo dijo eso, ¿verdad? No, no, es muy claro cuando leemos todos los sutras que es una parte integral de las enseñanzas del Buda, el Dhamma, y es la perspectiva que tenía no solo el Buda, pero todos los arahants en ese tiempo, ¿verdad? Entonces no podemos intentar decir que estas son cosas que se pusieron después o que no son importantes. Para el Buda, como todos los arahants, era integral, era importante, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser más agnósticos y decir, pues yo no sé, pero lo que no podemos hacer es decir que no son parte del Dharma, porque claramente es parte del Dharma. Mm. Habiendo escuchado esto de las divinidades, y sigue con todas las divinidades, todos los cielos, seguimos al nivel Brahma, más arriba. Y después de todo eso, dice, después el sublime pronunció esta expresión de alegría. Amigos, Condaña realmente ha comprendido. Amigos, Condaña realmente ha comprendido. El venerable Condaña fue llamado Añasi, el que comprende, ¿verdad? Condaña. El venerable Añasi Condaña, habiendo visto el Dhamma, alcanzó el Dhamma, conocido el Dhamma, penetrado el Dhamma, trascendido la duda, sin incertidumbre, sereno y no dependiendo de otro en las enseñanzas del maestro. Se dirigió al sublime. Bante, yo deseo recibir la ordenación en la presencia del sublime, deseo recibir la alta ordenación. Venga, monje, dijo el sublime, bien expuesta está la doctrina. Practique la vida supernormal para completamente poner fin al sufrimiento. Y esta simplemente fue la ordenación del venerable. Bueno, antes de terminar, hice como un guía de estudio que creo que muchos de aquí ya lo tienen. Si no lo tienen, se los puedo pasar para hacer como un resumen antes de terminar. Entonces, estamos hablando del Dhammacakkappavattana Sutta, el primer discurso del Buda sobre las 4 nobles verdades, ¿verdad? Poniendo en
en movimiento las enseñanzas. Hay dos extremos que se deben evitar, ¿verdad? Ah, Kame su kama su kali kano yogo, que es el placer, ¿verdad? El seguir el camino de placer. Y atak kilam matanu yogo, ¿verdad? El de automortificación. Después, la búsqueda de la felicidad sensual en el placer sensual y la búsqueda de la automortificación debe ser evitados y se debe seguir el camino medio, que no es la moderación, que es el camino octuple, ario atángico mango, ¿verdad? Que es la perspectiva o visión armoniosa, pensamiento o intención armonioso, habla armoniosa, acción armoniosa, medio de vida armoniosa, esfuerzo armonioso, atención armoniosa y concentración armoniosa. Este es el camino medio. Después hablamos de las cuatro nobles verdades, Chattari Ariya Sachani, la verdad del sufrimiento, que es el nacimiento, trae sufrimiento, la enfermedad trae sufrimiento, el envejecimiento trae sufrimiento, la muerte trae sufrimiento, obtener lo que no quieres trae sufrimiento, perder lo que quieres trae sufrimiento y no obtener lo que quieres trae sufrimiento. El origen del sufrimiento, ¿verdad? Samudaya, que es Tanja, el deseo de los placeres sensuales, Kamatanja, el deseo de la existencia, Bhavatanja, el deseo de la no existencia, Vibhavatanja, la cesación del sufrimiento, que es Dukkha Nirodha o Nirvana, el despertar, desvaneciéndose y cese del deseo, que es Tanja. Camino hacia el cese del sufrimiento es este noble octuple sendero, el Aryo Atántico Maggo. Y otra vez hablamos de las cuatro etapas del noble octuple sendero. Y hay las tres fases, Tipari Vattam, ¿verdad? Con sus 12 aspectos, Dvaita Sakaram. La noble verdad del sufrimiento debe ser completamente entendido y ha sido completamente entendido. Pariyatti, Patipati, Pativeira. Origen del sufrimiento debe ser abandonado, que es Tanja. Tanja debe ser abandonada y ha sido completamente abandonada. La cesación del sufrimiento, que es el despertar, debe ser realizado y ha sido completamente realizado, que es el despertar. Y el camino que conduce al cese del sufrimiento, que es el noble octuple sendero, debe ser desarrollado o caminado y debe ser completamente desarrollado o caminado, es cumplirlo completamente. Lo que es sujeto al origen está sujeto a la cesión. Esto es lo que entendió Andaña con Daña. Y esto es lo que estamos intentando ver en la meditación cuando practicamos Satipatthana. La práctica, ¿verdad? De Vipassana o como le quieran poner. Es esto. Lo que está sujeto al origen está sujeto a la cesación. Todo lo que vemos, escuchamos, olemos, saboreamos, tocamos, pensamos, sentimos, etcétera, todo lo que llamamos mío, mío, o parte de mí, este cuerpo, otras cosas, los objetos o títulos, todo esto está sujeto a un origen y cesación, ¿verdad? Esto es ver las cosas como son, yatha bhuta, como surgen y como cesan. Ese es el entendimiento que nos va a liberar de todo el sufrimiento en el mundo, porque ya no vemos las cosas como permanentes, ya nos estamos identificando con ellas, ¿verdad? Ya no tenemos pancha upadana kanda, ya no estamos aferrados, apegados, personalizando, identificándonos con los cinco kandas, ¿verdad? Esa es la clave del despertar. Ver la impermanencia, instabilidad o cómo todo es transitorio. Muy bien, tenemos unos minutos para preguntas o respuestas, clarificar unas cosas aquí, unas dudas o comentarios. Pueden subir la mano o la manita digital y creo que hay un mensaje. Daniela, Bante, ¿por qué se encuentra antes Samasati, que conduce a la visión clara y liberación de Samadhi en orden en el sendero? Sí, es que en realidad para poder entrar a Samadhi, para poder entrar a las llanas, tienes que desarrollar Sati, Samasati, ¿verdad? Sin Sati no vas a poder entrar a las llanas. Pero cuando entras a las llanas, no es que dejas a Samasati. Samasati sigue, ¿verdad? Entonces en el comienzo está Samasati y después también surge Sama Samadhi, pero no termina Samasati. Samasati corre al mismo nivel con Sama Samadhi y los dos están ahí. Y ya cuando llegas a completamente como a la cuarta llana, la mente está muy clara y como ahí aún sigues a Masati, lo utilizas para
ver las cosas claras como vipassana y así surge todo el entendimiento. Entonces, cuando practicamos el noble octuple sendero, no es como, ok, bueno, voy a practicar la primera parte y las otras 7 partes no las estoy practicando, ¿verdad? O voy a practicar solo la habla, pero la acción no la voy a estar practicando. O solo voy a practicar la atención plena, pero no voy a practicar samadhi, las jhanas o el comportamiento. No, no, no. Tienes que estar manejando, practicando y desarrollando todas las 8 etapas a la misma vez. Esa es la clave. Y por eso muchas personas no progresan a nivel que ellos quieren progresar en la práctica, porque han comenzado a sacar cosas como en los movimientos seculares, ¿verdad? No hay nada de sila, no hay nada de paña, entendimiento del budismo, solo sati, ¿verdad? Mindfulness, atención plena. Entonces no vas a conseguir los resultados porque solo estás enfocado en esa parte, es muy limitada. También como en escuelas que dicen, pues solo samatha, no vas a realizar nada. Solo vipassana, no, solo nos vamos a enfocar en el vinaya, en las reglas de los monjes y vamos a vivir una vida perfecta. Tampoco, solo con sila. Todos los aspectos del noble octuple sendero deben ser desarrollados y están desarrollándose para tener una conducta armoniosa. Uno tiene que tener atención plena, ¿verdad? Saber lo que uno está haciendo, saber lo que uno está pensando, lo que uno está hablando. Entonces, sati va a estar ahí en todo lo que hace uno. También sila, la buena conducta debe estar ahí todo el tiempo. También el entendimiento de la realidad, de las 4 nobles verdades, de la impermanencia, de su sufrimiento y el no yo debe estar en cada momento en nuestra mente. Entonces, nosotros tenemos que ver la práctica de una manera más holística, integral, interdependiente, que etapa 1, etapa 2 y ahora voy a etapa 3, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? En realidad, el noble octuple senderos es un ciclo, ¿verdad? Ah, y lo estamos manejando todo a la misma vez. No vamos uno por uno así, todos se están apoyando para realizar el despertar. Entonces, eso es lo más importante que debemos entender de esta práctica, que todo se está desarrollando al mismo tiempo, ¿verdad? Y no estamos que esta parte, o ahora esta parte así, como una por una. Ah, Alejandra, Bante, buen día. Patipada es sinónimo de pariyati. Entonces, pariyati tiene el sentido de conocer o de estudiar o de entender, algo así. Patipati es como un verbo, hacer algo, ¿verdad? Como caminar algo o hacer algo. O, entonces, no son sinónimos. Patipada, que típicamente se usa con el sendero, ¿verdad? Como patipada para el camino, caminar, tomar pasos en el sendero. Y pariyatis típicamente se usa para el estudio. De hecho, hay una organización en los Estados Unidos que se llama Pariyati y publican muchas diferentes publicaciones budistas. Se dedican ¿verdad? A lo académico del budismo. Y ahí podemos ver que el sentido de Pariyati se está expresando, que es del estudio. ¿Otras preguntas, comentarios? Bante, buen día. Hola Alejandra. No me quedó muy claro, es que ya hay en algunos lados donde mencionan estos 3 puntos como Periyati, Patipati, Pativeda y en otros como Patipada, Patipati, Pativeda. Por eso preguntaba si Patipada Mm, y Periyati son sinónimos. creo que simplemente se están presentando afuera de orden. Eso que creo que está pasando. O sea, Patipada es antes de Periyati.
No, Pariyati sería primero, después No, Patipada o es Patipati y después patipada, Pativeida. es Ajá. patipada, no patipati. Ujú. Porque aquí lo estoy viendo y también se presenta así, pero simplemente que parece que la orden está diferente. Porque típicamente se encuentra como Pariyati, Patipati y Pativeida, pero también hay Patipada. Hmm. Sí, simplemente parece que es más como un sinónimo de Patipati. Ok, gracias. Déjame verlo otra vez. Pariyati, Pariyati, Patipada. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, suficiente para hoy. Déjame ver si puedo subir el documento aquí del resumen para que todos lo puedan tener antes de irnos. Ah, guía de estudio. Mm, Creo que puedo parar de grabar mientras que encuentro el documento.